Muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un honor estar el día de hoy en este instituto, en la última de las sesiones que integran el contenido de este seminario, de este curso sobre la Constitución de 1824. Agradezco a la doctora Patricia Galeana su invitación y a mi querido amigo y destacado constitucionalista, colega constitucionalista, Francisco Burgoa. Muchas gracias, Paco, por abrirme las puertas de esta noble institución. A todas y a todos ustedes por estar aquí acompañándome esta tarde. Siendo la última de las sesiones, habiendo tenido ustedes la oportunidad de haber escuchado a insignes constitucionalistas y también historiadores hablar alrededor de la temática de la Constitución de 1824, pues cuando me llegó la invitación de la doctora Galeana dije, pues ¿qué puedo aportar yo? Yo no soy historiador, yo soy constitucionalista, soy estudiante de Derecho Constitucional. No tengo nada que aportar a la historia de la Constitución del 24 y en ese sentido lo que se me ocurrió, y de ahí deriva precisamente el subtítulo de la influencia de la Constitución del 24 en el constitucionalismo mexicano, es hacer una lectura de la Constitución del 24 desde el siglo XXI. ¿Qué nos dice hoy? ¿Qué aporta? ¿Qué reflexión? ¿Qué podemos aprender del texto constitucional? Porque además este enfoque me parece, ya lo dirán ustedes al final, me parece que puede ser fértil, que puede ser propicio, porque en el estudio, en una parte, es siempre arriesgado generalizar, pero en una parte de la literatura del constitucionalismo histórico mexicano se suele, que es llevada a cabo por historiadores, naturalmente, en su mayor parte, se suele poner mucho énfasis en el contexto político, en el contexto social, en el contexto económico, pero la impresión que yo tengo, a lo mejor me puedo equivocar, se pone poco énfasis en el texto, en leer los artículos, qué dice el artículo tal, el artículo cual, y eso es lo que nosotros hacemos como constitucionalistas, eso es lo que nos gusta hacer como constitucionalistas. Y en ese sentido les quiero proponer ocho puntos de reflexión que van a ser los 8 puntos de la columna vertebral de mi exposición, para que reflexionemos qué nos dice la Constitución de 1824 a los lectores de su texto en el siglo XXI. ¿Qué grandes lecciones incorpora este texto histórico? La primera de estas 8 cuestiones, algo que es muy llamativo a lo largo del propio texto y que de hecho representa incluso su apertura, es la gran preocupación territorial. El tema territorial, el tema de cómo se integra esta Federación Mexicana naciente con una frescura en la memoria de la gesta de independencia, con una reivindicación de la integridad territorial de una nación que apenas está dando sus primeros pasos en la historia. Y entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver esta primera cuestión que quiero señalar en el artículo 2. En el artículo 2, por mencionar uno de los muchos en donde aparece esta permanente preocupación, en el sentido de cómo se integra el territorio de la nación mexicana. Y en el artículo 5, pues también pueden ustedes ver una reflexión respecto del territorio, por cuanto a que se enumeran las partes que integran la federación en este artículo 5. Y bueno, pues aquí sí, la lectura convida y convoca desde el siglo XXI
pues a una suerte de nostalgia, Si abren su constitución de 1824 y se van a este artículo 5, pues van a ver que dice ahí que forman parte de la Federación Mexicana, por ejemplo, los estados de Texas, la Alta California, ¿no? La Baja California, pero pues también la Alta California, que pues es una añoranza, el territorio de Santa Fe, Nuevo México, ¿no? Entonces, fíjense cómo, leyendo desde el siglo XXI este artículo 5, pues uno no puede más que ver un trazo fronterizo que ya no nos acompaña, por las razones que todas y todos ustedes saben que no viene el caso de mencionar, pero aquí pues encontramos una preocupación, creo yo, latente que se manifiesta a todo lo largo de la Constitución y que nos dice muchas cosas hacia el siglo XXI. Por cierto, para que vean cómo también esto viene de antiguo, el artículo 5 en su última frase dice: una ley constitucional fijará el carácter de Tlaxcala. O sea que el tema de Tlaxcala estaba ahí históricamente, aunque no se sabía bien el acomodo que debería de tener. En todo caso, la Constitución no lo señala como un estado, parte de la federación. Esta es la primera de las 8 cuestiones que quiero comentar. La segunda, muy llamativa, muy poco afortunada, déjenme ponerlo así, desde mi punto de vista, claro. La influencia religiosa. En el preámbulo, en el nombre de Dios Todopoderoso, autor y supremo legislador de la sociedad. Entonces, ahí están viendo qué cosa, ahí están viendo una concepción del Estado profundamente unido, íntimamente unido por la religión. Y dice uno, bueno, a lo mejor es una cuestión de índole histórica, evidentemente superada en nuestro México del siglo XXI y desde, por supuesto, todo el siglo XX, pero si fuera esto, pues a lo mejor ahí queda, ¿verdad? A lo mejor dice uno, bueno, pues porque también en el constitucionalismo que inspira a este texto, que es el constitucionalismo norteamericano, pues también hay muchas referencias a Dios en el constitucionalismo. Entonces uno puede decir, bueno, era como el humor, era como el ambiente que se respiraba en esos años, el contexto, puede ser, pero fíjense que esto no queda ahí. Insisto, si quedara en un preámbulo, porque el preámbulo, pues como saben, técnicamente un preámbulo constitucional no es una norma jurídica, sino es un artículo. Un preámbulo pues es una declaración, es una manifestación. Pero ven qué dice el artículo 3. Ahí está el problema. La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Entonces ya lo que era una manifestación en el preámbulo, que puede uno decir, bueno, pues es que a lo mejor puede ser hasta una licencia lingüística, hasta una cuestión un tanto literaria, aquí ya no, porque aquí está diciendo el Estado mexicano tiene una religión, una. Y por otra parte, está prohibiendo el ejercicio cualquier otro. O sea, que no solamente hay una religión oficial, sino que además esa religión oficial es excluyente con respecto a cualquier otro credo religioso. Y entonces esto sí, ciertamente es muy llamativo, porque creo yo que está determinando una política no muy afortunada, no muy venturosa. Ahora, desde el siglo XXI, ¿qué nos están diciendo? Pues yo creo que es una llamada de atención. ¿Quién quisiera regresar a esto? ¿Hay alguien que quisiera regresar a esto? Yo no. Yo creo que costó mucho quitar del constitucionalismo mexicano
este profundo lazo entre Estado y religión. Y yo creo que dentro de todo lo que se puede hacer y decir, esa parte en la historia constitucional de México salió bien. Salió bien. Fíjense cómo países que podríamos decir desarrollados no han logrado el nivel de Estado laico que disfrutamos en México. Por ejemplo, un país como España, no sé si lo sepan, si no se los cuento. En España hay un formato en donde uno presenta su declaración anual de impuestos para efecto del cálculo del impuesto a la renta. Y al final de ese formato viene lo que se llama una casilla especial en donde un contribuyente puede voluntariamente marcarla, y si ustedes marcan esa casilla, ustedes autorizan a que el Estado español entregue el 0.28% de sus impuestos tradicionalmente a la Iglesia Católica. Ahora ya tuvieron, ¿no?, porque había tantas quejas que tuvieron que matizarlo, dijeron, bueno, vamos a hacerlo proporcionalmente en función de quién tiene más adherentes, ¿no? Sí, el 90% es a la Iglesia Católica. Claro que ellos dicen, formalmente no excluimos a las demás, pues que ganen más adherentes y les van a caer más impuestos. Bueno, para que se den una idea, y luego la gente lo marca. Para que se den una idea, esto puede llegar a representar 150 millones de euros anuales. Que el Estado, de los impuestos que pagamos los ciudadanos, se los da a una orden religiosa, contra la cual yo no tengo nada, por cierto, o sea, yo, mis respetos. Pero pues que la mantengan subhumilante. Fíjense cómo en ese sentido, el artículo 3 de la Constitución de 1824 nos está mandando un mensaje importante para el siglo XXI. Es decir, ojo con el Estado laico. Pero vean qué otro mensaje nos está mandando este artículo. Es muy interesante porque dice: la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente. Perpetua. Y eso nos convoca a una reflexión también, pues, que ha acompañado el desarrollo histórico del constitucionalismo, que es esta vocación de perpetuidad. Y hay un debate muy bonito, de carácter histórico, que traigo a colación esta tarde a la luz de la lectura de este artículo 3 de la Constitución del 24, que es el debate entre James Madison, un debate legendario, entre James Madison, el gran founding father de la Constitución de Estados Unidos, el gran padre fundador, y Thomas Jefferson. James Madison, que escribió la Constitución de Virginia y que fue el principal redactor de la Constitución de Filadelfia, la Constitución Federal de 1787, pensaba que las constituciones tenían que estar escritas en piedra, es decir, que tenían que ser inamovibles, porque las constituciones tienen las grandes decisiones de un país. Entonces James Madison dice: no podemos reinventar una nación. Una nación se funda, se establece sobre ciertas bases y tiene que desarrollarse sobre esas bases. Creía James Madison, por ejemplo, claro, no hubiera estado de acuerdo con la de la religión, pero sí hubiera estado de acuerdo con el carácter perpetuo de la decisión que se tomó. Thomas Jefferson propugnaba, por el contrario, por cambiar de constitución cada 34 años. Cada 34 años tienen que cambiar de constitución. Pregunta: ¿por qué cada 34 años? Respuesta: era la expectativa de vida de las personas a finales del siglo XVIII, cuando toda esta discusión tiene lugar. The earth belongs to the living. La tierra pertenece a los vivos. Los muertos no tienen derechos. Son palabras de Thomas Jefferson. Las generaciones vivas son las que tienen que determinar su forma de gobierno. Los
los muertos no pueden imponer su voluntad sobre los vivos, escribió Jefferson. Por un lado, James Madison, constituciones perpetuas. Por otro lado, Thomas Jefferson, la tierra pertenece a los vivos, las generaciones muertas no tienen derechos. En realidad, si ustedes me dicen, ¿y quién ganó? ¿Ganó Madison o ganó Jefferson? Empate. Empate. Porque ni se renuevan las constituciones cada 34 años, ni están escritas en piedra. El constitucionalismo desarrolló a lo largo de la historia una permanente tensión entre continuidad y cambio. Hay personas que dicen que las constituciones tienen que ser estables para poder permear en una sociedad, para que la sociedad las conozca, para que adecue el comportamiento del cuerpo social de la comunidad política a lo señalado por la Constitución, y otros que dicen pues no hay que esperar, si es necesario cambiar hay que cambiar, y si es necesario cambiar cada 2 semanas hay que cambiar cada 2 semanas. A esta segunda escuela se afilian nuestros diputados. Nuestros diputados son profundamente jeffersonianos, aunque nunca hayan leído a Jefferson, y probablemente algunos ni siquiera sepan quién es, ni saben, probablemente nunca han escuchado el nombre de Thomas Jefferson. Si uno les preguntara a nuestros pobres diputados quién es Thomas Jefferson, pues a lo mejor dirían un diputado de la anterior legislatura. ¿Quién sabe qué están? Pobrecitos. Me da risa esto, lo cuento a manera de anécdota, pero no puedo dejar de mencionar esto. Un paréntesis, si me permite el maestro Burgó, un paréntesis en esta exposición que estoy haciendo. Me tocó ver, estaba yo en el aeropuerto y vi una cápsula en la televisión de los... Son 12 senadores que a costa de nuestros impuestos fueron a Madrid al homenaje a Octavio Paz. ¿Vio usted la noticia? Yo decía, los veía yo en la tele, los entrevista, ¿no? Le dice el reportero, oiga, ¿y usted por qué está aquí? Usted viene de público, usted ni hablar, ni nada, o sea, usted viene, pues ahora sí que a calentar las sillas, ¿qué está haciendo aquí? Y se echan unos rollazos. El hombre universal, el gran literato, el crítico del poder, que fue Octavio Paz, del que nos sentimos orgullosos todos los mexicanos. Yo diría, lo habrán leído. Y para empezar, porque me sonaba como a puro lugar común, me hubiera gustado, si yo hubiera sido el reportero, les hubiera dicho, oiga, de toda la obra de Octavio Paz, ¿cuál le parecen las páginas más luminosas? ¿Qué fue lo que impactó en su concepción de lo político? ¿Qué influyó en su pensamiento de la obra de Paz? ¿Qué hubieran dicho? La Biblia. ¿Qué hubieran dicho? Lo único que no, piedra de sol, no sé, habían dicho el logro filantrópico, no sé, alguna cosa. ¿Cuántos lo perdón? En fin, son jeffersonianos, no hagamos caso. Al fin son jeffersonianos. Tercera cuestión. No es una constitución democrática. No es una constitución democrática desde mi punto de vista, por muchas razones. Una de ellas es que incorpora un mecanismo ciertamente extraño para el voto pasivo, es decir, para quienes quieren ser candidatos a diputados, que podríamos llamar un voto pasivo censitario, pero exclusivamente para los no nacidos en territorio nacional. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Si ustedes abren su Constitución de 1824 y se van al artículo 20, dicen, bueno, la regla general es que quienes quieran ser diputados sean nacidos en territorio nacional o avecindados en territorio nacional. La vecindad, hasta ahí está bien. Y luego pueden ser también diputados los no nacidos en territorio nacional, lo cual también está bien.
También está bien, hay que pensar en ese contexto, y está bien. Pero en este caso, dicen, deberán tener 8,000 pesos de bienes raíces, o bien una industria que les produzca 1,000 pesos cada año. O sea, ¿qué determina tu capacidad para ser representante popular? En ese entonces, obviamente, la medición de la riqueza reside de manera significativa en la posesión de la tierra. Como hoy pudiera residir en que seas titular de una patente, ¿verdad? Si tú eres titular de la patente del iPhone, por ejemplo, ¿no? Toda, es mejor que tengas la patente del iPhone y no que tengas 200 hectáreas en el lago Guadalupe, por decirlo. Entonces, en ese entonces era diferente. En ese entonces era la tierra, la posesión de la tierra. Pero esto no puede considerarse democrático, porque esto excluye de la posibilidad de competir por un cargo público representativo a toda la gente que era pobre, que en ese entonces era más del 70%. Entonces, aquí hay algo muy, muy significativo que nos convoca también a pensar en quién tiene que ejercer y bajo qué requisitos los cargos públicos. Esta idea que luego se retoma, sobre todo por la experiencia del porfiriato, de que todos los cargos públicos tienen que ser mexicanos por nacimiento, es algo que a mí me causa una profunda repulsión. Sé que no es popular lo que estoy diciendo, no me importa, porque no vengo a hacer campaña para nada, no vengo a quedar bien con nadie, pero a mí me parece que en el mundo global del siglo XXI deberíamos de estar abiertos a que también en materia política hubiera competencia, porque en el resto de nuestra vida la hay. Nosotros podemos elegir hoy, si saliendo de esta conferencia vamos a Chile, entre ver una película mexicana, una película norteamericana, una película china, una película afgana, si la encontramos. Podemos elegir comprarnos una corbata italiana o un reloj hecho en China o una bolsa hecha en Italia, en fin. Pero hay un mercado que está cerrado. Hay uno que está cerrado. Hay uno donde no entra nadie de afuera, y ese es el mercado político. Y cuando yo he discutido este tema y he dicho hay que abrir el mercado político y que vengan los mejores a gobernarnos, no. ¿Cómo va a venir alguien que no es de aquí a gobernarnos? ¿Qué tal que viene alguien de fuera, un extranjero, y se le ocurre vender el territorio nacional o la mitad? Eso no ha pasado. ¿Y quién era presidente? ¿Un extranjero? No era un extranjero. Dicen, ¿qué tal que viene alguien de fuera y se le ocurre? Por ejemplo, no, pues puede ser que sea alguien corrupto. O dicen, ¿qué tal que llegue alguien a gobernar que no conoce el país, que no ha vivido el país de abajo, que no ha recorrido México, que no ha vivido como mexicano? Vicente. ¿O no? O díganme ustedes, Vicente Fox o Carlos Salinas, ¿cuántas veces han subido al metro? ¿Cuántas veces han subido al metro? ¿Quién conoce la canasta básica? ¿O quién ha vivido con el salario mínimo? Para que diga Ernesto Cordero que el senador, brillante senador del Partido Acción Nacional. Entonces, bueno, en fin, se los pongo ahí. Yo sí estoy por traer a los mejores, porque al final del día la política se mide por resultados, punto. Entonces, sí, voy a poner un ejemplo. Sí, está libre, porque termina su mandato, un señor Lula da Silva, un señor Bill Clinton, que después de 8 años de gobierno dejó un superávit de $400,000 millones en la caja. Esos son los gobernantes que son buenos y que sirven. Claro que Clinton tuvo sus anécdotas en la oficina oval, pero esos son
minucias en la historia. Esos son como lunares en la espalda de una persona, no cuento. Lo cierto es que fue buen presidente. Fue buen presidente. Piensen en Michelle Bachelet, por ejemplo. Michelle Bachelet, una gran estadista. Y cuando uno lo compara, perdonen ustedes, cuando uno lo compara con algunos politiquitos aquí nacionales, que sí, ciertamente son mexicanos por nacimiento, pero que no tienen nada que hacer. Fernando Enrique Cardoso, un Felipe González, en su momento un François Mitterrand, un Helmut Kohl. No, esos son políticos. ¿Cuál es la razón por la que no los dejamos competir aquí? Pues que no son de los nuestros. Bueno, ¿y quiénes son los nuestros? Porque los nuestros parecen una pandilla de ladrones. No parecen. Salvo prueba el contrario. Que se ponen de acuerdo además para irse cambiando uno al otro. Pero que al final del día las cuentas que entregan entre el de la izquierda, el del centro y el de la derecha pues son muy parecidas. Son muy parecidas. Antes pensábamos que la corrupción era monopolio de un partido. ¡Qué gran desilusión! ¡Qué ingenuidad! No voy a mencionar más de este tema, punto. Se acabó. Punto. No insista. 4. Fíjense que hay una disposición, creo yo, interesante, que también nos habla mucho hacia el siglo XXI respecto al Senado. La Constitución de 1824 crea un Congreso bicameral integrado por Cámara de Diputados y por Senado, pero aquí lo interesante es que establece ya una pauta histórica que se mantuvo hasta los años 90 del siglo XX, en el sentido de que en cada entidad federativa se nombran 2 senadores. 2 senadores. Que son los 2 senadores cuya tarea principal es representar a esa entidad federativa ante el Congreso Federal. Y lo interesante de la Constitución de 1824 en este punto, si ustedes la abren, háganlo, se lo recomiendo en el artículo 25, no ahorita pues, háganlo después, en el artículo 25, van a ver que lo interesante es que esos senadores son nombrados por las legislaturas de los estados. Ahí está. ¿Quiénes nombran a los senadores? Los congresos locales. Entonces ahí sí podemos decir que son los representantes de las entidades federativas. Y podemos decir que el Senado es la Cámara encargada de agregar la representación estatal y configurar una representación nacional. Hoy, por ejemplo, nuestro modelo varió, porque hoy tenemos 2 senadores elegidos por fórmula del partido que saca el mayor número de votos, uno de primera minoría por cada entidad federativa y 32 a nivel nacional elegidos por representación proporcional. Nos dice uno, pero ¿dónde está la representación de los estados? La mitad no representa, digamos, fidedignamente la voluntad de los estados. Y eso nos lleva, yo lo tomo como una excusa, este cuarto de los 8 puntos que quiero exponer, para que pensemos qué debe ser el Senado. ¿Qué debe ser el Senado de la República? Debe ser un representante de las entidades federativas, debe ser una cámara de equilibrio para que el proceso legislativo no se vaya fast track, no se vaya en automático, sino que haya este espacio de reflexión y que el bicameralismo te lo da. Tiene que ser una cámara especializada en nombramientos. Ha tomado esa vertiente últimamente. Hay muchísima capacidad de nombrar para cargos públicos en el Senado. ¿Qué queremos que sea el Senado? No sé si en Alemania haya este artículo, probablemente no, pero en Alemania el Senado federal se elige así. El Senado federal se elige así. Es decir, los Länder, que llaman, allá las entidades federativas se llaman Länder, los parlamentos
departamentos de los Länder nombran a los senadores. Puede ser una fórmula interesante, si queremos, eso hay que decidirlo, que el Senado sea el altavoz, la correa de transmisión de las preocupaciones de las entidades federativas en el Congreso de la Unión. O a lo mejor no queremos eso y por eso pusimos senadores de primera minoría y senadores plurinominales. Es decir, senadores que son electos de una lista en función de la proporción de votos que saca cada partido. Entonces, bueno, aquí creo que la Constitución de 1924 nos está dando una pauta muy interesante. Quinta cuestión. El Congreso, según la Constitución de 1824, celebra una sesión de apertura el 1 de enero. El 1 de enero. Y en esta sesión de apertura acude el presidente de la República y ofrece un discurso. Esto está en los artículos 67 y 68, si lo quieren verificar para que vean en qué términos exactos. No quiero yo quitarles el tiempo leyendo estos artículos, pero ahí lo pueden encontrar, 67 y 68. El presidente va y da un discurso. Esto subsistió, de hecho fue una de las grandes tradiciones del constitucionalismo mexicano e incluso más de la política mexicana, el famoso Día del Presidente, que era el día de apertura del Congreso, el 1 de septiembre, pero era el día del presidente, era el día del besamanos, vaya, la gran figura ese día era el presidente, porque presentaba su informe, su discurso. Bueno, pues yo creo que la Constitución de 1824, leída desde el siglo XXI, nos convoca a pensar si nosotros como ciudadanos, es decir, el pueblo de México, gana o pierde teniendo al presidente en el Congreso cuando se abra el primer periodo ordinario de cada año y de cada legislatura. Y en ese sentido yo les adelanto algo. A mí me parece que como institución, digamos, como regulación constitucional, el hecho de que acude el presidente al Congreso es algo muy positivo. Y no debería acudir una vez al año, debería acudir cada 15 días. Como sucede, claro que es un régimen parlamentario que hay primer ministro, pero como sucede en Inglaterra, como sucede en España, como sucede en Francia con el primer ministro cada vez que lo llaman. David Cameron va todos los miércoles a Westminster, todos los miércoles. ¿Y eso qué significa? Que es una poderosa escuela de pedagogía política y constitucional. Porque entonces, si tú lo tienes todos los miércoles ahí, discutes, debates, se ponen los temas. Claro, en México se volvió una cosa como de burla, porque iba el presidente una vez al año y un diputado se ponía la máscara de puerco, otro diputado le gritaba, otro diputado se ponía unas orejas de burro. Luego ese diputado llegó a ser presidente, el de las orejas de burro llegó a ser presidente. Ahí está la foto para que la vean. Nos inventamos. Las hemerotecas no mienten. Entonces, o sea, le gritaban de todo. Luego subieron el tono belicoso y intentaron tomar la tribuna. Pues, obviamente eso no se puede. O sea, uno puede manifestar su animadversión, su disenso, pero no puedes poner en riesgo físico al jefe del Estado. Eso en ningún país se permite. Entonces, ¿cuál fue la solución? En vez de un país, digamos, normal, un país desarrollado hubiera dicho: señores y señoras diputadas, se portan bien, punto. Y el que no se porte bien va a tener un castigo en las urnas, de tal forma que no va a tener un solo diputado, punto, o va a tener 5. Un país anormal dice que no vaya el presidente. No, si le van a gritar que no vaya, pues nos quedamos. Que lo entregue por escrito. Si antes pocos le interesaban, ahora por escrito, ¿quién lo va a leer? Entregan ahí un tomazo así de 1500 páginas. Aquí está lo que he hecho el último año. ¿Qué vale eso? Los ciudadanos, pues, una mínima parte.
1824 estaba previsto que el presidente fuera. Yo creo que tiene que volver a ir. Yo creo que tiene que volver a ir. Y creo que tiene que ir con mayor frecuencia. Porque diría uno, espérame, es que si va, pues debaten y todo, pero si no, pues entonces no hablan. No, sí hablan, ¿saben qué pasa? Que sí hablan, pero hablan ahorita en privado. Y en una democracia tienen que hablar en público. Y tienen que debatir en público. A mí me gustaría ver al presidente defender el proyecto de reforma energética en el Congreso. A mí me gustaría. No para que lo insulten, no para que le falten al respeto, sino para sumar razones, argumentos. Sí, es un punto de vista, y como punto de vista respetable, y además lo dice el jefe de Estado, y a partir de ahí desencadenar el debate, y que se suban los del PRD y digan no, y que se suban los del PAN y digan sí, en parte, no en parte, y que se suban los de su partido y lo defiendan. Eso es sano, se llama debatir. Los que no son demócratas le tienen miedo al debate. Los demócratas aprecian el debate, porque el debate ilustra, el debate instruye, el debate convoca razones, convoca argumentos. No hay razones y no hay argumentos cuando se impone, decía Carlos Fuentes, la oscura soberanía del silencio. Ahí no hay razones, ahí no hay argumentos. Tener al presidente en el Congreso defendiendo la reforma energética, o la reforma de telecomunicaciones, o la reforma laboral, o la fiscal, o la que quieran, es algo sano para México. Y los diputados deberían de aprender a comportarse. Si lo tuvieran con frecuencia el presidente de la Cámara, aprenderían a comportarse. Pero claro, si antes lo llevaban una vez al año, pues es como si tú ves a tu novia una vez al año. Imagínate que ves a tu novia una vez al año. ¿Qué pasa? Llega tu novia, hace un año que no la ves, y tu novia quiere platicar porque te quiere contar de la abuelita, de no sé qué. Tú dices, espérame. Es que la ves una vez al año. Entonces, tú tienes que aprovechar. Tienes que aprovechar. Es lo que les pasaba a los diputados mexicanos con el presidente. Como lo veían una vez al año en público, tenían que gritar, lucirse. Se desataba la pasión. Pero, ¿qué tal que ves a tu novia todos los días? Ya no es lo mismo. ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo, compañero? La experiencia habla. Ahí se los dejo. Sexta cuestión. La Constitución de 1824 establecía un solo periodo legislativo, a diferencia de la nuestra actual que establece dos periodos legislativos. El periodo legislativo, dice la Constitución, empezaba el 1 de enero, terminaba el 15 de abril, artículo 71, si quieren ver. Con una posible prórroga de 30 días, estaríamos pensando 15 de mayo. Del 15 de mayo, digamos, regularmente del 15 de abril, pero bueno, extraordinariamente del 15 de mayo, al 31 de diciembre, el Congreso no sesionaba. ¿Qué lectura le damos desde el siglo XXI a esto? Yo creo que este artículo 71 de la Constitución de 1824 nos convoca a discutir y a pensar si necesitamos periodos legislativos muy acotados o periodos legislativos más amplios que permitan desahogar una serie de temas y problemas. Por ejemplo, ahora el 30 de abril terminó el periodo ordinario. ¿Cuántas cosas importantes para este país se quedaron en el tintero? Y no van a poder ser retomadas salvo periodo extraordinario hasta el 1 de septiembre. Y claro, dice uno, luego los muchachos, mis alumnos me dicen, oiga, pero entonces, a ver, termina el 30 de abril, entonces fíjese, mayo, junio, julio y agosto, 4 meses. Dicen, oiga,
oiga doctor, y en esos 4 meses los diputados y los senadores no cobran su sueldo, si no trabajan. ¿Ustedes creen que no cobran? Sí cobran, pero no trabajan. Es distinto. Claro que si vas y les dices eso, se ofenden. Se ofenden, porque dicen, ¿cómo no trabajamos? Estamos en nuestros distritos, pegados a la gente, trabajando con nuestros representados. Sí. Y la otra, trabajamos en comisiones, me dice. Dense una vuelta por San Lázaro fuera del periodo ordinario y ver cuántas comisiones hay. Si en periodo ordinario es difícil juntar el quórum para las comisiones, ahora fuera del periodo, ahí no se paran ni las moscas. Es la única vez que puedes entrar fácil al estacionamiento. Fuera del periodo. Es un tema profundamente importante para el constitucionalismo porque nos habla del equilibrio de poderes. Fíjense ustedes, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación dice que el Poder Judicial de la Federación tiene 2 periodos anuales de vacaciones, cada uno de los cuales dura 15 días. 15 días. El Poder Ejecutivo Federal teóricamente trabaja todo el tiempo, claro que se toman sus fines de semana y todo, pero la Administración Pública Federal como tal no cierra. En cambio, el Poder Legislativo está 5 meses y medio al año fuera de juego. Entonces, ¿cuál equilibrio de poder? ¿Cuál equilibrio de poder? Entonces, yo creo que ahí tenemos un punto de reflexión, tenemos un punto de debate creo importante. Séptima y penúltima cuestión que les quiero mencionar. La Constitución de 1824 dispone la existencia de una figura que ha sido polémica, de una figura copiada de Estados Unidos que, pues bueno, ahí creo que, en fin, podemos discutirlo. La figura del vicepresidente, artículo 75, con un método de elección muy extraño, porque no es elección directa, sino que es una elección indirecta, y los 2 primeros contendientes en la elección que hacen las entidades federativas, el primero queda de presidente y el segundo vicepresidente. O sea, tu rival queda de vicepresidente, pero además si te pasa algo, el que es vicepresidente, que fue tu rival en las elecciones, sube y ocupa tu silla. Se ve que quien redactó esta parte de la Constitución de 1824 naturalmente no tenía la menor idea de arquitectura constitucional, de lo que Sartori llama la ingeniería constitucional, porque este es el tipo de cosas que siempre tienes que evitar. Una buena constitución, esta es una máxima que yo repito con mucha frecuencia, me gusta repetirla porque creo que es una frase afortunada. Una buena constitución es aquella que previene conflictos, no los crea. Una mala constitución es aquella que genera problemas, no los resuelve. Entonces, esta en ese sentido es una mala constitución, porque te está poniendo una bomba de tiempo. Naturalmente, tú como vicepresidente, un cuate con aspiraciones políticas, hace todo para quitar al que está de presidente. Y el asunto está en que esto está propiciado desde la Constitución, que es la que debería evitar ese tipo de tentaciones golpistas. Entonces, aquí hay un fallo de ingeniería. Pero, con todo y que el artículo 75 pudiera tener este problema, acierta en una cosa que nosotros hasta hace muy poco no habíamos resuelto. La ventaja de tener vicepresidente es la sustitución automática en caso de falta del presidente. Nosotros no lo teníamos. Nosotros teníamos un verdadero relajo. Lo había advertido el doctor Diego Valadez en varios de sus trabajos y varios de nosotros, sus discípulos, lo habíamos repetido. Es decir, tenemos que tener al minuto 1 de que falta el presidente, porque lo maten, porque se muera, porque le puede pasar cualquier cosa, al minuto 1 tiene que haber un sustituto automático por mandato constitucional. Hasta hace muy poco tiempo tenía que sesionar el Congreso y elegirlo por mayoría calificada. No se imaginan. Imagínense lo que era eso. Imagínense que faltara el presidente Peña Nieto y tuviera que ponerse de acuerdo por mayoría calificada del actual Congreso. ¿Quiénes podrían ser los candidatos? Hagamos un ejercicio.
Sí, después del mundial. Supongan que va Peña Nieto al mundial y de la emoción le da un ataque al corazón. Ojalá que no pase. Y entonces, sí, porque gana México el mundial y entonces se emociona. Y entonces tienen que elegir el Congreso al sustituto. El PRI pondría en la mesa a quién. Creo que Osorio Chong. A Beltrón. Entonces pondría el solo. ¿Y el PAN a quién propondría? ¿A Madero? ¿O a Cordero? A Cordero. Los dos son la misma basura. Correcto, eso sí, depende, hay dos sistemas, había dos sistemas, es correcto. Pero bueno, no importa, haciendo este ejercicio. ¿Y el PRD a quién propondría? ¿A Dolores Padilla? ¿A Jesús Zambrano? ¿A los Chuchos? ¿Qué dejan? Tienen la patente. Jesús Zambrano de presidente. Padierna y el consorte. No, Padierna si fuera vicepresidente. El consorte recibiendo a François Hollande en visita oficial. El portafolio abajo de la mesa. Qué horror, ¿sí o no? Pues eso, ahorita nos da risa. Eso lo previó, de broma, me gustó. Quiten el nombre del apellido, pero eso lo previó. La Constitución hasta hace muy poco. No había sustituto automático. Era una bomba de tiempo. Era una bomba de tiempo. La figura del vicepresidente, como lo saben muy bien los norteamericanos cuando asesinan a Kennedy, es que en el minuto 1, en el avión, el vicepresidente Lyndon B. Johnson protesta en el avión. Porque en ese momento le informan, el presidente está oficialmente muerto. Entonces, yo creo que aquí, como ustedes pueden ver en este artículo 75, lo que nosotros tenemos es una gran lección histórica. Una gran lección histórica que nos costó más de 150 años aprender. O sea, la Constitución mexicana muy veloz no es. Parece que lo es. Bien, último punto. La Suprema Corte. La Constitución de 1824 prevé una Suprema Corte integrada, como hoy, por 11 ministros. 11 ministros. Exacto. Y señala que forma parte de la propia Corte un fiscal. El nombramiento es de 12 personas, pero 11 son ministros y uno es fiscal. Esto nos genera una reflexión. ¿Por qué? Porque dice uno, a ver, por ejemplo, yo no sé si han abierto ustedes la Constitución de 1917, la vigente, y se acuerdan en qué artículo está previsto el tema de la Procuraduría General de la República, por ejemplo. ¿Se acuerdan o no? ¿No se acuerdan? En el 102. ¿Y en qué capítulo está el 102? ¿Dentro de qué capítulo está el 102? En el capítulo del Poder Judicial, que empieza en el artículo 94 y termina en el artículo 107. Y dice uno, espérame, ¿por qué está la figura del fiscal general de la República, ahora fiscal general de la República después de la última reforma, o titular de la PGR, como le quieran llamar, dentro del capítulo del Poder Judicial? La respuesta, Constitución de 1824, artículo 113, artículo, perdón, 124. 124 y 126. Esa es la razón. Ahora ya sabemos, nos costó mucho convencerlos de que la Procuraduría de Justicia tiene que ser un órgano autónomo, que no dependa del Poder Ejecutivo, porque si el ex procurador depende del Ejecutivo, pues ya saben que puede recibir línea, ¿verdad? Claro, nunca ha pasado, por suerte. Por suerte nunca ha pasado. A lo mejor en otro país. Ya ven que hay repúblicas bananeras de quinto nivel. A lo mejor ahí. En México, afortunadamente, la actuación de todos los procuradores de la República en toda su historia ha sido apegada a derecho. Estrictamente legal. No sé de uno, yo ni de uno sé siquiera que haya aceptado un pequeño lineamiento, un pequeño no hagas nada contra los de mi partido, o túmbate a este porque es nuestro, este es el otro partido. No, jamás. Esa es la ventaja. Pero qué bueno que ahorita ya va a ser fiscalía autónoma
para evitar cualquier posible tinca hacia el futuro en este sentido. Otra cuestión en este último punto, y con esto me acerco al final, es que los ministros tenían como producto de la gran influencia de la Constitución norteamericana carácter vitalicio. Carácter vitalicio. Y esto nos convoca a pensar si es bueno, si es malo, si deben durar tanto, si deben durar menos, o cuánto debe durar. En Estados Unidos, el último juez que se jubiló fue el Justice John Paul Stevens, nombrado por el presidente Gerald Ford en 1975, y se jubiló de 87 años. La Justice Ruth Bader Ginsburg, que es hoy en día una de las líderes del ala liberal de la Corte de Estados Unidos, tiene 84 años. Y desde hace varios años, cuando inicia el periodo de sesiones de la Corte, se dice, ¿será este el año en que se va a retirar Ruth Bader Ginsburg? Y Ruth Bader Ginsburg dice que este año todavía no. Quizás sí. Pero la pregunta es si, y por cierto, John Paul Stevens de 87 años hizo una magnífica tarea hasta el final. Fue un líder en la defensa de los derechos civiles, fue una persona articulada en sus proyectos, pero quizá no todo el mundo llega a esa edad con las mismas facultades. Y hay gente que le cuesta retirarse. Hay gente que le cuesta retirarse. No es consuelo, pero es algo que nos pasa a todos. Incluso los profesores, Pablo. Los profesores tenemos que saber cuándo retirar. A mi maestro de Derecho Constitucional, Ignacio Burgoa, nadie le aconsejó que se retirara, y él no se retiró nunca. 2 semanas antes de su fallecimiento todavía fue a dar clase. Pero la edad le hizo ver las cosas de una manera diferente a como los había defendido siempre. A mí me dio pena ver a Burgoa defendiendo la pena de muerte. Burgoa defendió la pena de muerte al final de su vida. Por el contrario, tenemos un colega que, como está muy presente, no voy a decir su nombre, que es de la Escuela Libre de Derecho, que dijo: a los 65 me retiro porque no quiero terminar como Burgoa. Así dijo. Y yo le estaba invitando a eventos y todo, porque es una persona extraordinariamente lúcida que nos puede iluminar mucho todavía, y no quiere. Es que yo ya no quiero, ya cumplí 65, no voy a hablar en público. Es su elección personal. No, todos tenemos que saber en qué momento retirarnos. Cuando eres profesor, cuesta más. A lo mejor cuando eres mecánico, ¿no? Vas a arreglar un carro, dices, ya no quiero pararme en el taller. Pero cuando eres profesor, porque, como decía alguien, a cierta edad de la vida, la juventud solo se adquiere por contagio. Y el hecho de estar con los jóvenes te contagia entusiasmo. El hecho de ir a la clase, el hecho de escuchar a los jóvenes, el hecho de estar con las nuevas generaciones y verlos, ¿no? ¿Cómo va cambiando el asunto? ¿Cómo ahora llegan ya de pantuflas, de short, llegan con sus iPods, sacan sus laptops ahí, sus iPads, ¿no? En fin, muy moderno el asunto. ¿Debe haber cargos judiciales vitalicios, sí o no? Esa es la pregunta. Como regla general yo diría que no. Claro que no. Por ejemplo, si fuera John Paul Stevens, ¿no? Es uno bueno. Pero, en fin. Y otra última cosa, ahora sí. Los ministros eran electos por las legislaturas de los estados, artículo 127. Los ministros eran electos por las legislaturas de los estados. Ahí yo le veo un problema. Ahí le veo un problema. Imagínense a
a la legislatura del estado fulano que quiera, eligiendo ministros de la Corte. Si así, miren quiénes han llegado, no mencionemos nombres. Imagínate el candidato de la legislatura del estado de Guerrero o del estado de México. ¿A quién podría proponer? Al constitucionalista Erubiel Ávila. Sí, es doctor en Derecho Constitucional, por la máxima casa de estudios. No estoy bromeando. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo no dije eso, lo escuché. Entonces, ¿cuál debe ser el método de elección de tan importantes funcionarios? Yo estoy por la idea de que copiemos el sistema norteamericano en el sentido que el presidente proponga un nombre y de ese nombre el Senado diga sí o diga no. Ahorita tenemos un sistema de guerra. Bienvenido. El presidente envía 3 nombres y el Senado elige, y eso se presta a todo tipo de negociaciones. ¿Cuál de la terna tiene más contactos, tiene más palancas, cuál se mueve mejor? Y ya tuvimos una muy mala experiencia, porque hace unos años en una de las ternas fue un destacadísimo jurista, gran internacionalista, Bernardo Sepúlveda, que había sido canciller durante el sexenio de Miguel de la Madrid, junto a personas de menor talla, pero más hábiles en la grilla, y le ganaron. Y quedó muy decepcionado don Bernardo, pero a los pocos meses la Asamblea General de las Naciones Unidas lo nombró juez de la Corte Internacional de la Haya, que es el Tribunal Mundial. Fue una cachetada con guante blanco. Ustedes que no lo eligen el ministro de la Corte y nosotros íbamos a la Haya para que resuelva los grandes temas del mundo. Y llegó a ser vicepresidente de la Corte de la Haya, don Bernardo Sepúlveda. Es un gran internacional, es una figura, bueno, pues imagínense, es una gran figura. Y aquí nuestros pequeños senadores de este tamaño, son políticos así chiquitos, grillaron para que no llegara don Bernardo a ser ministro de la Corte. De la Corte mexicana. Entonces, tenemos que discutir también, a la luz de la Constitución de 1824 y de las elecciones que nos arroja, qué tipo de nombramientos queremos. Yo quiero terminar simplemente diciendo que a mí como constitucionalista me interesan este tipo de coloquios, este tipo de encuentros, porque nos permiten leer el presente desde el pasado. Y es una gran lección. A diferencia de los historiadores, lo confieso, no me da rubor, no me da pena. A mí la historia, por la historia, no me interesa. La erudición histórica la respeto como actitud intelectual, pero no la practico. No me interesa saberme fechas, no me interesa saberme nombres, no me interesa conocer para decir que conozco. Yo la historia la uso como una palanca para leer el presente y para imaginar el futuro. Para eso me sirve la historia. No me sirve para apantallarlos. Si le mire que en tal época yo sé que porque lo revisé, ¿no? Eso lo respeto a quien lo hace, vaya. Tengo muy buenos amigos que son historiadores, se dedican y hacen un gran esfuerzo. A mí eso, en lo personal, no lo he hecho nunca y no me interesa hacerlo. Es más, no lo voy a hacer. Yo solamente uso la historia como palanca de comprensión del presente. Y eso es la gran fertilidad del conocimiento histórico. La gran fertilidad del conocimiento histórico es que nos permite aprender, nos permite evitar errores y nos permite evitar aquella máxima del gran Carlos Marx cuando en su obra El 18 Brumario escribió: la historia se presenta la primera vez como tragedia y la segunda como farsa. Pero es farsa solo cuando no conoces lo que ya pasó. Si conoces lo que ya pasó, puedes evitar esa farsa, tomando nota de las tragedias que han acompañado la historia del género. Muchísimas gracias.
los anuncios. Invitarlos cordialmente a las actividades de la próxima semana, del martes 3 al jueves 5 de junio. Se va a llevar a cabo aquí en el Instituto, el Seminario Nacional, la legislación del Segundo Imperio Mexicano. Martes, miércoles y jueves, 2 mesas cada día, a las 12 del día y a las 4 de la tarde. Por ahí se van a tomar el programa. Martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de junio, 2 mesas a las 12 y a las 4 de la tarde, la legislación del Segundo Imperio. Y la segunda invitación para que se inscriban al curso de verano, recorrido histórico por las constituciones de México, donde se verá desde los primeros documentos constitucionales hasta la Constitución de 1917 en 10 sesiones, que serán del 10 de junio al 10 de julio, y pueden inscribirse ya y hasta el 5 de junio. Ya saben ustedes, con Lucía Hernández, sus inscripciones, y regreso el micrófono. Muchas gracias. Gracias por sus preguntas. Alma García dice: ¿qué tipo de división de poderes adoptó en 1824, doctrinalmente hablando? Pues una división de poderes copiada de la Constitución norteamericana, del pensamiento de John Locke y de Montesquieu. 3 poderes tradicionales más la división vertical de poderes que implica el federalismo. El federalismo es una división de poderes, pero de orden vertical y no horizontal. César Reyes dice: tomando en cuenta los puntos que mencionó acerca de la Constitución del 24, ¿considera que es eficaz nuestra Constitución actual? Depende de qué se entienda por eficacia. Depende de qué se entienda por eficacia. Si la eficacia se mide como una aplicación completa, cotidiana, etcétera, pues la respuesta es no. Hay un abismo. Hay un abismo entre lo que señala la Constitución y la realidad. Entonces, no me parece que es eficaz. Ahora, ¿que hay normas que se cumplen escrupulosa puntualmente? Sí. Una de ellas, el periodo presidencial. Ese nunca se viola. El presidente dura 6 años. No puede ser reelecto. Esos dos puntos nunca, jamás se violan. Bueno, o sea, hay normas que sí se cumplen. Ahora, en general, ¿la Constitución mexicana es eficaz? Pues eso en América Latina no lo hemos logrado nunca, nadie, ni Chile, ni los más avanzados, Costa Rica. O sea, hay una asincronía importante entre realidad y normatividad. Y esa persiste. Una pregunta que no tiene nombre dice: las leyes en México son excelentes, pero también son productos suntuarios. ¿Cómo evitarlo? Mexicanos de segunda o tercera generación se siguen asumiendo como extranjeros, pues tramitan su nacionalidad de origen. Es que es un derecho. Lo dice el artículo 32, hay el derecho a la doble nacionalidad, a la triple nacionalidad. Yo no veo nada malo en ello. Eso no hace asumirse como extranjero. Si a uno le pueden dar, porque su abuelito nació en Estados Unidos, un pasaporte norteamericano, y te ahorras la fila de la visa, y te ahorras todos los trámites engorrosos para ir a vivir a Estados Unidos, ¿por qué no lo vas a hacer? ¿Cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema que tengas 2 pasaportes? ¿Eso qué de mexicano te quita? ¿Qué de mexicano te quita? En un mundo global, donde la mayor parte de nosotros estamos viajando, entrando y saliendo, pues uno saca el pasaporte, depende de qué país entres, ¿no? Entras aquí, sacas este pasaporte. ¿Eso qué te hace mejor persona? ¿Te hace peor persona? Sí, doctor. Es un derecho. Doctor, es mundo global, de acuerdo, pero siempre en el mundo actual existen legislaciones, por ejemplo la europea, que no permite precisamente el tránsito de inmigrantes. Precisamente por... ¿Usted escribió esta pregunta? No, yo precisamente porque hay puntos de vista que dicen que entonces la nacionalidad puede servir como excusa para discriminar o para impedir el acceso a territorios, etc. Yo lo que estoy defendiendo es precisamente la idea de que en un mundo global la nacionalidad no puede determinar la calidad de una persona. Somos personas. Eso somos. ¿Dónde nacimos? Es un accidente. ¿De qué color es nuestro pasaporte? Pues eso es una cosa que al final del día ni te hace bueno ni malo. Ambos los ciudadanos del mundo. Pues si nadie lo dice, nunca va a pasar. Si nadie lo dice, nunca va a pasar. Yo sí defiendo una ciudadanía cosmopolita que desvincule
inconstitucionalidad del ejercicio de los derechos fundamentales. Hoy la nacionalidad determina el ejercicio de los derechos fundamentales. Si usted no es nacional de este Estado, usted no puede tener todos los derechos. Bueno, eso a mí me parece una barbaridad en un mundo global. Eso hay que terminarlo. Pero ahí estamos, en esta brecha. José Alfredo sí, del Prado Monroy dice, claro y vehemente en su exposición, invita a fortalecer nuestro ejercicio ciudadano para informar, denunciar y exigir derechos y obligaciones. Debemos rescatar la parte orgánica del 24 para adelgazar a la partidocracia del siglo XXI, es la pregunta. No se puede. No se puede. Las constituciones más recientes en América Latina, en Europa, son constituciones sumamente prolijas, sumamente extensas. Ir a un modelo de adelgazamiento constitucional no es posible. Y además, la Constitución de 1924, en la parte de la división de poderes, etcétera, de la división de facultades, respondía a otra realidad. Respondía a otra realidad muy distinta. Entonces yo creo que cada constitución, yo en eso también soy en parte jeffersoniano, cada constitución tiene que responder a su propia realidad. No podemos estar retrotrayendo o pensando que hubo un momento idílico, ¿no?, en donde una gran generación constituyente nos dio la respuesta a todos nuestros problemas. Les pongo un ejemplo que es el que suelo usar en mi clase de garantías de la facultad. ¿Por qué en 1917 no se previó como derecho humano el derecho al medio ambiente? ¿Por qué? Pues porque el medio ambiente no era un tema. En 1917 este país tiene 15 millones de habitantes. Nuestra capacidad de contaminar el aire, la tierra, el agua era mínima. Hoy el medio ambiente es un tema vital de supervivencia para la especie humana. Hoy sí tiene que haber en la Constitución una referencia al medio ambiente. ¿Sí me explico? Pero las constituciones responden a su tiempo. Pedirle a un constituyente de 1917 que hubiera imaginado que en el futuro íbamos a tener problemas medioambientales, pues creo que es pedir mucho. Es pedir mucho. Ahora, quedarnos con esa visión que tuvieron esas personas en 1917 y no atender los nuevos problemas, me parece que es suicida. Entonces tenemos que llegar a un equilibrio. No estaría yo en la idea de retomar cuestiones en este sentido históricas. Omar Uriel Moreno me pregunta, usted como constitucionalista, ¿qué rescataría de nuestras anteriores cartas magnas para comprender o poder imaginar hacia dónde se dirige el Estado mexicano con las nuevas reformas, ya que existe una fuerte cerrazón al cambio? ¿Qué futuro cree que nos espera? Mire, don Omar, si yo tuviera una bola de cristal, estaría dando consultas aquí afuera y cobrando bien por decirles el futuro a todos y cada uno de ustedes. No sé qué futuro nos espera. Soy optimista porque una de las manías profesionales que tengo, de las muchas manías que tengo en mi vida, una de ellas es recabar todo tipo de datos y todo tipo de estadísticas, y les puedo decir que pese al amarillismo de los medios, pese al pesimismo histórico que nos ha acompañado durante décadas, y no es que durante siglos, y la mentalidad derrotista de muchos mexicanos, México va muy bien, y se los puedo demostrar con cifras. Nunca tantos mexicanos habían tenido tanto acceso a bienes que les facilitan la vida. Dicen, no, pero es que yo hago 2 horas para llegar en pecero o en metro a mi trabajo. Perfecto, es que hace 100 años no había metro. No, es que el salario mínimo es muy bajo. Sí, antes no había ni salario, había esclavitud. Nunca tantos habían tenido tanto acceso. Claro que hay fenómenos de desigualdad ofensivos. Basta con que muera un niño de hambre, uno, no 100,000, uno, para que nos sintamos profundamente insatisfechos y luchemos por un país y un mundo mejor, sin duda. Pero hay fenómenos inequívocos, materiales,
materiales tangibles de mejora en este país. Estamos incrementando la talla de nuestros niños están creciendo más. Los mexicanos son más altos. ¿Por qué son más altos? Porque están mejor nutridos, que comen más. Se ha duplicado el consumo de carne en la alimentación mexicana. Eso es un suplemento proteínico que a la larga nos va a dar cerebros mejor equipados. Estamos teniendo acceso, y vean las calles, quien vivió en el México en los años 70 recuerdan cómo eran las calles de coches viejos que echaban humo. Ahorita hay carros nuevos. Ahorita todo el mundo con una nómina pequeña puede pedir crédito para comprar un carro. Se ha disparado la vivienda en propiedad. O sea, Omar Uriel Moreno Mejía, no sé qué futuro nos espera. El presente es promisorio. Claro que nos gusta lacerarnos, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, en donde en cada partido de béisbol se habla de la gran nación, del liderazgo. ¿No? En México nos gusta tirarnos al suelo y golpearnos unos a otros. Somos pobres, y somos ignorantes, y somos estúpidos, y somos corruptos. Está bien, como deporte nacional está bien, porque eso también incentiva que no bajes la guardia. Pero nunca había estado tan bien este país. Tuvimos un bache reciente en temas de delincuencia. Abismo, perdón. Pasamos de 8 homicidios por cada 100.000 habitantes a 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Retrocedimos 20 años. Pero si yo les doy la cifra de homicidios a lo largo del siglo XX, que la tengo. 8 o 24 es extraordinariamente baja para la historia de violencia que marcó el país en el siglo XX. 8 o 24. Claro que en 8 estábamos bastante, porque además había venido bajando. Del 93 al 2007, la tasa de homicidios había venido para abajo. Pero en el 2007 algo pasó. No voy a decir qué, ni quién fue el responsable. Pero de 2007 se nos disparó. De 8 a 24, sí, se nos multiplicó por 3. Sí tenemos ese problema. Sí tenemos el problema del secuestro, que es una cosa también que hay que atender, etc. Pero yo no me sumo al deporte nacional, se los dejo a ustedes. Yo no me sumo al deporte nacional, decir todo está mal, vamos para atrás. No es cierto. Se los puedo demostrar con datos en el terreno que quieran. Obviamente, a mí me ofenden muchas cosas. Por ejemplo, los que somos profesores, nos ofende mucho que no hemos logrado, a partir de la inclusión educativa que ya alcanzamos en primaria, la calidad educativa que deberíamos de tener. Por eso, en la prueba PISA, en la última prueba PISA, la de 2012, sale el dato que a todo profesor de derecho de este país debe ponerse a temblar, que es que los niños de 15 años de este país, 7 de cada 10, tienen insuficiente nivel de comprensión de lectura. Esto es, no entienden lo que leen. 7 de cada 10, entonces esos son a los 15 años. Esos muchachos en 3 años van a ser nuestros alumnos, Paco, y les vamos a dar nuestros libros para que lean. Está bonita la portada. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Porque no lo entendí. 7 de cada 10. Esa parte sí la tenemos que mejorar, la tenemos que mejorar mucho y la tenemos que mejorar pronto. No sé cómo con estos profesores que les dan clase a los pobres niños y con el ejemplo que dan esos profesores, pero bueno, algo habrá que hacer. A mí se me ocurrió escribir un artículo en el Universal donde escribo desde hace 8 años quincenalmente, hoy sale uno por cierto. Se me ocurrió decir que importáramos profesores. Si queremos que estudien mejor matemáticas, hay que decir, ¿dónde son buenos en matemáticas? En Corea, traigan Corea. En la India, traigan hindús. A mí qué me interesa, a mí me interesa que mi hijo aprenda matemáticas, perdón. Si yo voy a ceder en mi patrioterismo, así no, que sea mexicano el profesor, aunque no le enseñe nada, más que hacer huelgas, pues me estoy condenando a la mediocridad histórica del país. Acabo de ver una huelga hace 2 años en Corea del Sur. En las escuelas se fueron a la huelga. ¿Y saben quién cerró las escuelas? Los padres de familia. Cerraron. ¿Qué estaban reivindicando?
Ellos decían, es indispensable que nuestros hijos hablen bien inglés. Exigimos al gobierno que vengan nativos en lengua inglesa que les den clase. Queremos gente de Inglaterra o de Estados Unidos de profesores. Y no nos vamos a ir, no vamos a permitir, va a estar en huelga hasta que vengan, porque necesitamos que hablen bien nuestros hijos de inglés. ¿Se dan cuenta? Ahí está. ¿Ven? ¿Qué hubiera pasado en México? No, los del sindicato. Con la lideresa histórica, la de las bolsas y las operaciones. Un round. ¿Qué estaban exigiendo sus padres de familia? En el fondo, un mejor futuro para sus hijos. ¿Es importante hablar inglés en el mundo del siglo XXI, sí o no? ¿Te abre puertas o no te abre puertas? Ah, no, pero si eso pasara en México, los patrioteros estos, patéticos, ridículos, energúmenos del sindicato, se opondrían. Porque es patrioterismo, perdón, es patrioterismo. Es corrupción y degeneración de un proceso de organización laboral que se prostituyó. Eso. Usted lo dijo más claro que la... No, ya lo dijo muy claro, pues yo no puedo más que suscribir lo que usted dijo. Pero lo permitimos. Lo permitimos. En Oaxaca. Los padres querían mejores profesores para sus hijos y el gobierno permitió que golpearan a los padres de familia por pedir mejores profesores. Bueno, eso en Corea del Sur no podía haber pasado. ¿Ven por qué nos ganan? Acabo de, fíjense, estoy leyendo un libro interesante sobre cómo medir el desarrollo histórico de los países. No sé si lo sabían, en 1870, para que vean cómo cuenta tener un buen gobierno. Mi artículo de hoy se llama Gobiernos de baja calidad en el Universal. Es una reflexión sobre esto. Pero ¿qué tanto impacta el buen gobierno? Y con esto termino, perdón. Ya no quiero quitarles más tiempo, sé que estoy aburrido, pero ahí les voy. En 1870, el Producto Interno Bruto de Argentina y de Corea del Sur era igual. De hecho, le ganaba un poquito a Argentina, le ganaba. 1870. Era en torno, digamos, medido lo que los economistas llaman paridad de compra, eran $1,200 al mes. 1,200 Argentina, 1,050, 1,100 Corea del Sur. Hoy, Argentina tiene un Producto Interno Bruto per cápita anual de $11,000. ¿De acuerdo? Hoy. Corea del Sur, $38,000. ¿Cuál es la diferencia? Se pusieron las pilas como país. Apostaron todo en la educación. En Corea del Sur, esto también se me ocurrió proponerlo en ese artículo reciente sobre educación. Se hace un único examen de ingreso a la universidad en un solo día. Un solo día al año hay un ingreso. Todos los chavos hacen el mismo examen. ¿De qué depende que estés tú en la UNAM o en el Poli o en la UAM o en el Instituto Patrullas? De cómo te vaya en ese examen. Los mejores van a ir a las mejores universidades. Los peores pues, van a quedar ahí para carreras técnicas, etc. Escuelas nocturnas, en fin. Un solo examen. Ese día, por donde están las sedes en donde se hace el examen, está prohibido que pasen aviones para que no distraigan con el ruido a los jóvenes. Las familias van, los abuelitos, los tíos, todo, a ver cómo le va al niño. Es un acontecimiento nacional. Es una decisión que le va a cambiar la vida a una persona. Esa es la importancia que en Corea le dan en la educación. Yo me pregunto si en México le damos esa importancia. O permitimos ese tipo de abusos que usted señala. Los dormidos se controlan. A lo mejor es eso, ¿verdad? Los queremos burros. A lo mejor les conviene que sean burros toda la vida, ¿verdad? Porque el conocimiento también da poder. El conocimiento libera al ser humano, le da poder al ser humano. Entonces, yo quiero terminar diciéndoles que hemos avanzado mucho, que tenemos un gran potencial, pero que tiene que ser un potencial que aprovechemos.
mejor educación es la palanca del desarrollo. Y terminar con una frase que me gusta mucho: la mayor riqueza de este país no está en su subsuelo. La mayor riqueza de este país está en la mente de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Eso es lo que va a hacer que México sea un país próspero, un país con futuro. Sí, lo del petróleo está muy bien, pero va a llegar un día en que se va a acabar. Y va a llegar un día en que los autos no van a necesitar petróleo para caminar. Entonces, apostemos a la formación de mejores seres humanos, de seres humanos mejor informados, de seres humanos más libres, de seres humanos críticos que piensen, no que rebuznen, que se atrevan a innovar. ¿Cuándo vamos a sacar a un Bill Gates de nuestras primarias, por ejemplo? Un Bill Gates. ¿Podría salir un Steve Jobs de nuestras primarias? Pues no, porque en nuestras primarias se enseña a los alumnos a tomar nota del dictado que le da el profesor del libro de texto y se le pide que en el examen repita lo que el profesor le dictó en la clase. Y entonces eso es un esquema que no permite la innovación, sino la repetición. Steve Jobs innovó. El iPad no existía, el iPhone no existía, y hoy lo traen millones de personas en la bolsa. ¿Cuándo veremos al Steve Jobs mexicano? Mientras la educación siga como está, jamás. Jamás. No hay forma de que salga. Y si por casualidad saliera porque es una persona heroica que vence todos los obstáculos, le piratearían la patente. Así lo venderían allá afuera, la Fayuca, el Tepito saldría, ¿no? El iPhone patito, ahí está. Entonces, esa parte sí nos falta mejorar, pero yo auguro